Ahora hablaremos de la música, pero ¿qué podemos hablar de la música? La música, aunque está dentro de lo que yo considero pasatiempos, para mucha gente es una forma de trabajo, una forma de ganarse la vida. La música es algo muy especial, que está muy relacionado con las matemáticas. Sin embargo, aunque la mayor parte de nosotros siente un cierto temor hacia las matemáticas, no lo siente hacia la música. Mucha gente va en el coche, en sus ratos libres, en la misma computadora, escuchando música o viendo videos musicales. Poca gente en sí se dedica a usar internet para aprender cosas. Generalmente tratan de llegar a la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, escuchando la música. Sin embargo, el escuchar música o tocar un instrumento tiene muchas consecuencias favorables, sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, en mi caso, yo he sido poco musical, lo que sea cada quien. Sin embargo, cuando estudiaba con la música puesta, aunque de repente ya no oía nada, ya no escuchaba nada, estaba tan concentrado en lo que tenía que resolver o en lo que tenía que aprender que la música era un ruido más. Aunque al principio, pues sí, obviamente, llegaban a mis emociones o tocaba en mis emociones o en mis pensamientos que se convertían en emociones. Algunas cosas que me permitían recordar. Yo no puedo decir que a mi edad tenga una buena memoria, ni mucho menos. Porque pues está bien, desarrollo los temas, los leo y les aseguro que después cuando hago el video muchas cosas las improviso o muchas cosas se me olvidan. Y también a veces siento la presión del tiempo. Insisto, no me gusta hacer videos que superen por mucho los 20 minutos porque desde mi punto de vista es prácticamente el tiempo en que se logra mantener la atención en algo. Al menos que ese algo, insisto, les guste. Pero es muy interesante saber esa relación entre la música y las matemáticas y por qué la gente escucha música, pero no lee matemáticas. No le teme a la música, pero le teme a las matemáticas. Ya veremos las matemáticas también como un pasatiempo, porque si se ve como un pasatiempo es diferente a que si lo vemos como una obligación. Y muchas veces nos bloqueamos, igual que nos bloqueamos ante la música. Y sin embargo hay infinidad de gente, de personas que se dedican a tocar instrumentos, a componer música, y no todos son famosos. Es más, algunos ni componen, simplemente cantan, porque tienen la voz para hacerlo. Pero eso no significa que sepan realmente de música. Tomen en cuenta, por ejemplo, que la música son prácticamente 7 notas, con todas sus variaciones. Pero son 7 notas, 8 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y con eso se han hecho infinidad de melodías. ¿Por qué se han hecho infinidad de melodías? Es como con las matemáticas. Las matemáticas son prácticamente 10 números, que después se pueden ir hasta el infinito, y unos cuantos signos. Y con eso se han hecho infinidad de cosas. Únicamente estoy hablando de bien pocos signos, bien pocas notas. No es lo que podemos decir un médico, un ingeniero, un abogado, que necesita una cierta variedad de cosas para ser bueno en su oficio.
hasta una persona que se dedica a sistemas. Pero volviendo a la música tiene muchas ventajas y me van a permitir leerlas para que no se me olviden, para que no se me pasen, comentárselas. Pero de entrada conecta las partes más alejadas del cerebro. Miren, lo voy a leer. La música es como los idiomas. Cuanto más pronto se tratan de aprender, más pronto se aprenden. Un niño es más fácil que aprenda un idioma que lo aprenda un joven o un adulto. Un niño es más fácil que aprenda música que la aprenda un joven o un adulto. Sin embargo, el joven todavía tiene la capacidad de aprender un idioma o de aprender música. Pero sobre todo es en los niños donde más se nota. Miren, dicen, un estudio llegó a la conclusión de que niños de entre 4 y 6 años que habían tomado un año de clases musicales tenían un desarrollo cerebral más avanzado y una memoria más amplia que otros niños de su edad que no habían tomado clases de música. Lo más sorprendente fue que en este mayor desarrollo no beneficiaba a los niños solo en el aspecto musical, sino también en habilidades como la alfabetización, la memoria verbal, las matemáticas, el procesamiento videoespacial. Yo tengo hijos y a ninguno realmente le di o lo metí en clases musicales. Sí hubo a uno de ellos que le gusta tocar el piano, pero tuvo una lesión en uno de los dedos, una lesión de esas tontas, y ahora le resulta mucho más difícil. Otro le gusta mucho la música, pero no la desarrolla, no la toca. La otra también le gusta mucho la música, pero tampoco es algo, le gusta más la pintura. De la pintura ya hablaremos en su momento, obviamente, porque es otro pasatiempo, pero también es algo de lo que se puede vivir si se tienen las características para hacerlo bien. Les quise leer esto porque es sumamente interesante el cómo se puede desarrollar el cerebro con un pasatiempo. Insisto, para mí la música sigue siendo un pasatiempo y como tal lo trataré. Sin embargo, tanto la tapicería como la pintura, como la música, como las matemáticas se pueden convertir en profesiones u oficios. Pero para el común de la gente es un pasatiempo. Es un pasatiempo el que puedan cantar, el que toquen un instrumento, etcétera, que los vamos a ver aquí cuáles son los principales instrumentos, porque al fin y al cabo son herramientas para hacer música. Hay infinidad de instrumentos, no les voy a mencionar todos. Les voy a mencionar los principales, que son los instrumentos de cuerda, los instrumentos de aire, etcétera, pero dentro de cada uno de ellos no les voy a mencionar todos, porque son infinidad de instrumentos. Hasta viles vasos pueden ser un instrumento musical, viles botellas, que tanto las despreciamos, entre comillas, pero definitivamente no tienen nada que ver con un verdadero instrumento. El hacer música, no nada más de escucharla, tiene muchos beneficios a largo plazo. Igual que cualquier otra actividad de pasatiempo, igual que la culinaria, igual que las matemáticas, igual que la pintura, igual que la tapicería, igual la carpintería, un montón de cosas, porque se desarrollan ciertas partes del cerebro que no están acostumbradas a trabajar. Entonces eso facilita la aceptación de patrones y de conceptos.
Y eso es bien fundamental para poder vivir consigo mismo y analizando las cosas. Y además también, fíjense, y se van a ir de espaldas, fomenta el poder estar consigo mismo, fomenta el estar solo. O estar sola. Y eso les permite pensar sobre sí mismos o sobre sí mismas. Miren, dentro de las grandes ventajas que tiene la música, vamos a analizar. Mejora las capacidades cognitivas, de entrada. Ejercita el sistema psicomotriz, porque tiene que haber una cierta coordinación. Imagínense al tocar una guitarra. Tiene que haber una cierta coordinación. Y al principio es lento, tedioso, como todo. Aumenta tu coordinación, agudiza la capacidad auditiva, porque no estamos acostumbrados a oír música. Entonces, en el momento que la creamos o escuchamos, empezamos a diferenciar. Incita a desarrollar la creatividad, mejora el estado de ánimo. O sea, pues los reto a ustedes a que escuchen música o traten de hacer música y les aseguro que su estado de ánimo va a cambiar. Es un puente de socialización. ¿Por qué? Porque pueden coordinarse con otras personas. En un estudio de grabación, por ejemplo, está una persona manejando un instrumento, otras personas cantando, otras personas coordinándose con el cantante para tocar el instrumento, otros sintonizando, sintetizando los sonidos, etc. Y fomenta la adaptación a cambios. Nos es más fácil cambiar o penetrar en los cambios cuando escuchamos música o hacemos cocina o hacemos carpintería, porque tenemos que empezar a hacer las cosas con cierta lentitud. El fútbol puede ser un pasatiempo. Aunque es un deporte, puede ser un pasatiempo. La mayor parte, la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta lo usan como pasatiempo. Pocos son los que llegan a un equipo profesional. Pocos son los que tienen el talento o el tiempo para desarrollarse. Sin embargo, el hecho de que tengan que respetar normas, reglas, que tengan que seguir bajo unas determinadas técnicas, etcétera, fomenta una cierta manera de ser. Los pasatiempos no son ocio estéril como queremos pensar. Los pasatiempos tienen una razón de ser. Es más, si nos ponemos a analizar, deberíamos de tener más tiempo para los pasatiempos y menos tiempo dedicado al trabajo, porque al tener más tiempo para los pasatiempos, vamos a dedicarle menos tiempo al trabajo, pero no menor intensidad. Al contrario, una mayor intensidad, es decir, podemos hacer las mismas cosas en menos tiempo, porque estamos acostumbrados a cierta disciplina, a ciertas normas, a cierto insistir. Eso es fundamental. Y hasta aquí le vamos a parar, porque si no los voy a marear.